en definitiva, que estoy contento de estar aquí, aunque en mi contexto, digamos, de sobrecarga natural que me toca. Y, de hecho, lo que me gusta a mí de todo esto es poder explicar los resultados de las investigaciones, porque si uno se las queda para uno mismo, pues no tiene demasiado sentido, ¿no? Yo lo que os voy a presentar ahora sí que es un trabajo que es inédito todo y que formaba parte de un capítulo de la tesis doctoral, porque como que las campanas de la Sagrada Familia están basadas en un hiperboloide, que es una superficie reglada concreta, muy conocida en el ámbito de la geometría. Para contextualizar cuál era su nivel de conocimiento de la geometría, descriptiva en este caso, y concretamente en la hipérbola y en el hiperboloide, dediqué un capítulo en el que me encontré con la sorpresa de que había descubierto una superficie reglada que a día de hoy tampoco se conoce en los libros. De hecho, es la primera vez que voy a hablar de esta superficie, que aunque podría ser un sobredescubrimiento, es un descubrimiento que ya hizo Gaudí, gracias al cual, y de hecho un poco también yo siempre justifico el por qué estoy estudiando un personaje del pasado, y es porque se aprende un montón de geometría, por ejemplo. De otras cosas también mucho, pero de geometría es bastante espectacular. Entonces voy a proceder a exponeros de qué se trata, aunque ya veis un poco spoiler de qué se trata exactamente, qué es lo que hago aquí y por qué escogí este tema también para hoy con el contexto de la naturaleza. Evidentemente esta superficie es una superficie que él descubrió y él utilizó. Ahora aquí tenemos un ejemplo de un pilar en la pedrera que utiliza esta superficie, que aparentemente, si solo viésemos la imagen de la derecha, lo último que pensaríamos es que es una superficie reglada. Superficie reglada quiere decir que se puede recorrer toda ella con una regla, un listón, y por tanto con cuerdas, hilos tensados, pues se puede construir, por ejemplo, con hiladas de piedra o de tocho, o un picapedrero puede ir pasando la guía para ver si tiene que seguir desbastando la piedra o no, o si tiene que repetirla porque se ha pasado. Como que es una superficie que no existe en el contenido de la ciencia de la geometría, actualmente no existe esta superficie ni se conoce, yo le puse este nombre, le puse el nombre de suprahiperboloide, que luego distinguiré el suprahiperboloide general del suprahiperboloide de Gaudí, que es el nombre porque es el que lo descubrió, pero este nombre luego veremos por qué se lo doy. También tiene su sentido. Sin embargo, como que nuestro contexto ahora es la relación de Gaudí con la naturaleza, simplemente hacer un poco de hincapié. Aquí vemos más imágenes de fragmentos arquitectónicos de Gaudí, donde utiliza esta superficie, que también es un poco paradójico que estemos en 2024 ya y no se sepa, no se haya analizado geométricamente estas piezas, que en cambio sí que se han analizado desde el punto de vista figurativo de qué proximidad tiene con las formas orgánicas. Yo aquí simplemente aclarar que efectivamente Gaudí utiliza la naturaleza desde el punto de vista mimético solo cuando tiene que hacer algún símbolo o cuando tiene que representar algo en una escenografía concreta. Hace un mimetismo, incluso lo que pasa es que este mimetismo además es abstracto, pero en realidad la interpretación que hace de la naturaleza es desde el punto de vista de la naturaleza física, es decir, el comportamiento del mundo físico
de la realidad física que tienen desde el punto de vista científico. Entonces, en este sentido, hay un hecho muy notorio, que es que hay una paradoja, porque siempre Gaudí tenía sus visiones positivas y negativas respecto a los estudios que hizo él de arquitectura, pero en su último curso, en el plan de estudios, tenía una asignatura que se llamaba Aplicación de las ciencias físico-naturales a la arquitectura. Y en el fondo, la definición de esa asignatura es la que para mí define a la persona de Gaudí. De hecho, él era discípulo de su profesor, que tuvo una vida muy, muy breve, y toda su primera arquitectura más de continuación decimonónica, para entendernos, proviene de ahí, y todo su pensamiento, en el fondo, está muy basado en aquellos contenidos. Dicho esto, evidentemente él, y como que tenía la realidad constructiva y tenía que hacer formas que tuviesen un sentido generativo, siempre le gustaba esta similitud, este acercamiento con las formas orgánicas. Porque entonces daba por hecho de que había construido o había formalizado piezas, formas, arquitectura en función de parámetros reales del mundo físico. Es decir, aquí, por ejemplo, pongo el siguiente ejemplo, ¿no? Pues podemos asociar perfectamente la pedrera con la erosión natural, la meteorización de una piedra arenisca, que incluso nos evoca un espacio arquitectónico. Que incluso, además, diríamos, ostras, mira, podría ser una maqueta de la pedrera. Pero bueno, volviendo un poco a estos símiles, están los símiles, digamos, más físico-naturales y los símiles orgánicos. Bueno, aquí en este caso he puesto estos pilares también que responden al empuje horizontal del viaducto para desviar el camino de Bellesguard, pero un poco siempre se ha asociado este tipo de elementos a pues, la famosa pata de elefante. Y aquí he puesto pues, un poco una síntesis totalmente visual de el símil que produce pues, ese viaducto con esas patas de elefante que vemos abajo a la derecha, o ese elefante pequeño al lado de los pilares de la cochera. Pero esto es, digamos, una relación totalmente inversa, es decir, Gaudí no mirará estos elefantes y creará la arquitectura, sino creará esta arquitectura con unos conceptos, unos parámetros, unas ideas que responden a estas condiciones físicas naturales. Puede ser un arco catenario, por ejemplo, para entendernos con lo más conocido, o, por ejemplo, esta superficie que, como veremos, él mismo comenta la plasticidad que tiene, que la hace como más natural, más orgánica. Evidentemente, en esta línea, pues, Gaudí conocía este libro de la editorial Montaner y Simón, de las construcciones, digamos, arquitectónicas, entre comillas, de la naturaleza de los animales. Y concretamente hay este ejemplo que es un grabado de época que nos evoca perfectamente, pero repito, siempre es la relación indirecta, aunque él era consciente de esta posibilidad de la reflexión indirecta. Es decir, yo aplico unas normas físicas a mi plástica, es decir, no es un gesto, pero no es un gesto más que nada porque necesita que lo construyan, porque hay que presentar un proyecto y hay que poderlo poner a escala. Entonces, tiene que estar parametrizado, no puedes hacer un gesto. De hecho, ni en la arquitectura naval que él defendía le preguntaban que casi como que qué volvería a estudiar, y no hubiese vuelto a estudiar arquitectura sino ingeniería naval, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. En la ingeniería naval pues, tienen este problema aerodinámico
que requiere el uso de las famosas Vespelines, ¿no?, para conseguir traducir un casco, y en su época pues, se hacen todas las aproximaciones de las curvas de los barcos mediante parábolas, etc. Incluso, bueno, aquí busqué una fotografía de un termitero de este tipo y lo puse al lado de la Sagrada Familia, pues veis que hasta tiene su cripta inferior. Pero repito, esto es lo que a Gaudí le gustaba, que al aplicar estas técnicas, este uso, digamos, de las condiciones físicas y traducirlas a una plástica, siempre permitía buscarle una analogía con la naturaleza. Pero bueno, volvamos al tema que en realidad nos confiere. Este tema parte precisamente de un documento de Joan Bergós, que es uno de los discípulos que tuvo el privilegio de ya estar separado generacionalmente con él, desde el punto de vista que incluso Gaudí estaba en una edad que le explicaba pues, sus confidencias personales de sus secretos propios de cómo era su creación o sus visiones de las cosas del día a día o de la arquitectura. Y entonces en la cátedra precisamente se dispone de una serie de fichas, una serie bastante grande de fichas, de las cuales se publicaron, me parece que es en los años 73 o algo así, me puedo equivocar de 2 años. Parte de estas fichas, que además eran unas fichas que él las escribió, las tenemos a mano y también mecanuscritas, que incluso las tenía previsto ilustrarlas. Si veis, esta es la ficha en la que yo me he basado, la que me llamó la atención cuando estaba haciendo la tesis, porque una ficha que se titula hiperboloide general, pues vamos a ver qué nos está diciendo. Entonces esta ficha, fijaros que tiene un espacio, que esos espacios los dejaba, hay algunas ilustraciones. Aquí no había ninguna ilustración, cosa que supongo que la gente cuando ve matemáticas y todo esto dicen, bueno, paso a la ficha siguiente, ¿no? Y entonces tampoco nadie nunca había interpretado esta ficha. Entonces yo lo que he hecho os la he traducido porque está en catalán y os la leo un poco. Bueno, hiperboloide general, el hiperboloide más general no es el elíptico oblicuo, después entraremos en detalles, sino el generado por 2 elipses iguales y de situación opuestas de ejes equidistantes de un círculo. Subsiste la generación recta, es el tema arreglado. La recta y la hipérbola van juntas siempre. Yo creo que incluso ni el Joan Bergós sabía lo que estaba más o menos escribiendo. Esta forma es la propia de un puente, pues ofrece un pilón alargado y delgado en sentido de la corriente y una plataforma alargado delgada normal a la corriente. Es una superficie más flexible que los otros hiperboloides. Aquí es donde empieza el tema este del organicismo, que como casos particulares son más rígidos. En la versión en catalán utiliza la palabra encarcarat, que es como, se me hace difícil traducir, pero se refiere a esto, rígida, poco versátil. Lo que pasa es que, bueno, y juega mejor que ellos con el paraboloide. En esta conferencia lo que voy a pretender es ir desgranando qué quiere decir cada cosa. El hiperboloide general no es el elíptico oblicuo. Pues vamos a ver qué significa esto. Para introducirnos en esto, evidentemente, hay que entender qué es lo que conocía Gaudí. Pensad que Gaudí estudió geometría descriptiva, que en aquella época, que estaría bien recuperar en la carrera, y más bien se va a lo contrario, había una parte común para todas las ciencias que estudiaban la geometría descriptiva puramente abstracta. Y esta geometría además era la descriptiva, la hacían la analítica y la descriptiva. Gaudí hizo esto. Y luego cuando entrabas en los 4 cursos de carrera es cuando ya sí que estudiabas
las aplicaciones de la geometría descriptiva, que eran pues, la gnomónica, eran sombras, perspectiva, estereotomía de la piedra, estereotomía de la madera, estereotomía del hierro, es decir, todo eran aplicaciones de esta ciencia. Precisamente el libro de texto, entre comillas, que diríamos ahora, que tenía Gaudí, era la versión propia de Leroy, de la Escuela Politécnica Francesa, que en aquel momento, de hecho, Gaspar Monge fue el que inventó un poco. Pero no voy a explicar lo que es la geometría descriptiva, que es un tema que de hecho para mí es muy emocionante, porque de hecho yo soy profesor de esta asignatura y siempre he admirado el contenido de esta asignatura. Lo divertido es que esto que están viendo aquí es el ejemplar, que es la misma edición que utilizó Gaudí del propio Juan Vergós, que no se piensen, dispongo de este ejemplar de hace quizá 2 semanas. No se piense porque no sé por qué narices el legado de Juan Vergós apareció en Los Encantes y me fui para allí corriendo. Hay fotografías, hay de todo, bueno, y evidentemente no pude evitar quedarme con este ejemplar. Bueno, ya de Leroy, bueno, mi biblioteca está llena de libros del 19 de geometría descriptiva, evidentemente Leroy, a lo mejor tengo 6 versiones diferentes, pero no me importó añadirle esta. En estas hay 2 láminas, que son las clásicas, donde se representa a la izquierda lo que se llama el hiperboloide de revolución, que aquí tenemos una planta y un alzado, que tiene la característica que es una superficie reglada, simplemente girando excéntricamente una recta, se obtiene una superficie que lo menos que parece es que sea reglada cuando la ves continua. De esta superficie hay este caso más elemental, que es el de la izquierda, y el de la derecha, que es el elíptico, que sería un caso un poco más general. El de la derecha ya es un poco más complicado porque la base ya no es circular, sino que es elíptica. Pero, sin embargo, esta base elíptica tiene cierta simetría, tiene los 2 planos de simetría y, por tanto, tiene una simetría fácil de encontrar. Pero Gaudí no nos está hablando ni de este ni del otro. Pero para que vean un poco, digamos, es una lámina también de un libro que es de las aplicaciones de la geometría descriptiva de su profesor, de Rovira y Rabassa, que, para que se hagan una idea, siempre dices, bueno, Gaudí fue el primero en utilizar estas superficies regladas en su obra, ciertamente, pero en la Escuela de Arquitectura se enseñaban y se ilustraban. Es decir, aquí ven una lámina de las que cursó Gaudí, donde se estudia incluso la luz y la sombra en esta superficie. Y de hecho hacían acuarelas, no les he podido traer ninguna, porque las tenía en blanco y negro y he de hacer una nueva captura, pero tenemos las láminas de los alumnos de la época de Gaudí dibujando hiperboloides, la luz y la sombra en perspectiva, como si fuese una pieza ornamental. Sí que es verdad que el hiperboloide, por ejemplo, es una pieza natural en tornería, y se lo puedo decir porque de hecho yo soy tornero y torneo la madera y si no sabes qué hacer, simplemente entrando una herramienta de corte, lo primero que te sale es un hiperboloide. Pero bueno, dicho esto, que me he perdido un poco, en realidad nos está hablando del elíptico oblicuo, que sería este que he tenido que representar, es decir, ni siquiera se habla en el texto, pero ni siquiera es una lámina estándar de uso para aprender la geometría. La diferencia de este oblicuo es el estrictamente general, y todos los otros son casos particulares de este general de la derecha. Es mucho más complicado, ya no le encontramos la simetría. Y lo que digo es que, evidentemente, en este caso he tenido que ilustrarlo yo porque no la encuentras normalmente. Es difícil de encontrar, curiosamente. En el alzado, el perfil hiperbólico que vemos, que tiene las 2 ramas, también tienen la simetría vertical y horizontal. En el de la derecha ya esta simetría, todas las hipérbolas tienen, pero ya no es vertical, es oblicua. Esto es lo que se conoce como hiperboloide oblicuo. Gaudí lo primero que dice es que no, que esto no es el hiperboloide general.
Como que no lo es, vamos a ver qué propone él como hiperboloide general. Entonces dice, es aquel que está generado por dos elipses iguales y de situación opuestas de ejes equidistantes de círculo. Bueno, vamos a ver qué es esto. Gaudí, todo el mundo siempre hace, bueno, es que no tenía ordenador, ¿cómo puede ser que llegase a estas conclusiones con todo esto que requiere horas? Es decir, yo, por ejemplo, para dibujar este hiperboloide que han visto aquí a la izquierda, a lo mejor tardé 20 minutos. Bueno, pues estoy exagerando. Vamos a poner que tardé 1 hora. En época de Gaudí, para hacer esa ilustración, a lo mejor te estabas un día. El recurso es muy diferente, pero eso es un tema más que nada de tiempo. ¿Qué utilizaba Gaudí? Pues lo que vemos aquí en esta lámina a la izquierda, que está haciendo ni nada más ni nada menos una maqueta. La hacía con cordeles y con gomas para deformar, y hacía perfiles, los dejaba rígidos. ¿Y por qué los dejaba tan rígidos? Porque en realidad lo que utilizaba es esto proyectivamente, es decir, este era su ordenador. Entonces, proyectivamente, sobre el papel, o incluso poniendo aristas, podía evaluar, como lo hacemos actualmente con el ordenador, cómo es esa sección, si es elíptica, si no lo es, etc. En su época, incluso aquí tengo el ejemplo de cómo se simulaba precisamente el hiperboloide de revolución y rápidamente dibujabas un alzado. Es decir, en el fondo utilizaba todo lo que tenía tecnológicamente a su nivel para poder utilizarlo. Incluso proponía, de hecho es otro capítulo de mi tesis, todo el sistema que utiliza para trabajar la geometría, es decir, su ordenador personal, que digo que es un ordenador personal porque es el mismo uso que utilizamos con las tarjetas gráficas hoy día. Lo único que pasa es que no era tan rápido como ahora, nada más. Es un tema de tiempo, pero la técnica, la misma. Vamos a ver, yo primero lo que voy a hacer es como él. Aquí, de hecho, he preparado una maqueta como la hizo él para estudiar este elemento, y lo voy a explicar, que es la manera más didáctica, como se lo explicaba a sí mismo, con una maqueta igual que las que hacía él. Es decir, aquí tenemos lo que sería el cilindro elíptico, porque la base no es una circunferencia, y entonces hay un eje central, y él simplemente, ya lo hizo con el de revolución, coge esto y lo torsiona, y con esta torsión puedo observar la superficie. La única diferencia entre este modelo que he hecho yo, que ha sido experimental, porque lo he hecho para explicar esta conferencia, tiene tanta tensión que si lo dejo ir se vuelve a poner en la forma cilíndrica, pero veis que va cogiendo esta forma, que es la arreglada que descubrió él, así de simple. Igual que se hacía la torsión con las circunferencias, dijo voy a hacerlo con las elipses. Y voy a ver si se mantiene el perfil reglado, que evidentemente en una dirección se mantiene. Y comparado con el sistema normal, pues es una forma que ya en sí ya no ofrece ninguna simetría. Y aquí vemos que lo que acaba pasando es que hay dos elipses opuestas. En su caso, si fuese sido una maqueta, esto quedaría rígido, lo apoyaría en la posición que le interesa y le pondría el foco proyectivo para ver cómo son sus secciones, etc. Pero bueno, ya haré la segunda versión con un tornillo, con algo que lo aguante estáticamente. Esto sería su superficie, que él considera que es más general, es decir, los otros hiperboloides serían casos particulares de esta superficie. En realidad es así. Y esto significa que él hizo una evaluación analítica, porque si no haces una evaluación analítica no puedes saber que ahí, cambiando unos parámetros en esta definición general, obtienes la definición particular. Ahora que ya han visto, de hecho yo había incluso preparado, para que vean un poco la plástica que tiene esta superficie,
el equivalente de esta herramienta que han visto ahora, pues la que utilizamos algunos, porque últimamente me doy cuenta que no todos, pero algunos arquitectos utilizan esto, donde yo he puesto una serie de parámetros que me definen esta superficie, entre ellas básicamente esta torsión que ven a tiempo real, que es exactamente lo mismo que pasa, pero fíjense que si incluso le doy más fuerza, que ahí no he querido hacerlo, pues fíjense la plástica que toma. Ahí ven las regladas, que es una verificación de que efectivamente se mantienen las regladas, que yo aquí tengo un valor donde pongo más o menos regladas. Evidentemente esto es la ventaja que tenemos hoy día, el tiempo, más que nada. Pero aquí se puede ver claramente este tema de esta superficie, de que, claro, pierde totalmente la simetría. Por eso a él le interesaba plásticamente por encima de la superficie clásica. Evidentemente, además, depende de la proporción que le pongamos a las elipses y incluso lo que él se atrevía más a trabajar es pues, darle mucha altura y convertirlo en un pilar. ¿De acuerdo? Es decir, todo esto ahora lo he hecho en segundos, pues él para poder hacer esto pues estaba una semana, pero lo hacía. El tema es que lo hacía él y no los demás. Ahora ya sabemos cómo es esta superficie y a qué se refiere. Iremos detallando. Vuelvo a la presentación. Como que ahora ya sabemos cómo es la superficie, pues ya le he puesto la ilustración en su sitio. Y por tanto ahora ya vemos que efectivamente hay dos elipses opuestas. Luego ya veremos lo de los ejes equidistantes a un círculo, a qué se refiere. Evidentemente lo que está claro es que la analizó, la estudió analíticamente. Entonces yo ahora ya voy aquí al concepto de subsiste la generación recta. Evidentemente la recta y la hipérbola van juntas siempre. Esto es un poco místico, es como una opinión muy... La geometría tiene, o sea, yo muchas cosas que he descubierto de geometría realmente parece como una cosa mágica. Se le puede atribuir todo este concepto. Hay unas coincidencias en la naturaleza, insisto en ello, que te das cuenta de que hay una magia, que a veces le tienes que dar como una explicación mística. Bueno, se la puedes demostrar con números, pero no deja de ser una casualidad como mágica, mística. Entonces, a veces hacía afirmaciones de este tipo, ¿no? Hipérbola y recta. Bueno, en esta superficie, evidentemente, la hipérbola no está estrictamente en la superficie, no hay ninguna sección hiperbólica. Es este spoiler que les he hecho al principio. En realidad, la hipérbola solo es un fenómeno proyectivo, es decir, el hiperboloide normal tendría una de estas dos proyecciones, es decir, uno de los alzados podría ser exactamente el mismo que el que tiene un hiperboloide normal. Lo que pasa es que este tiene dos alzados como si fuese dos hiperboloides a la vez. Por tanto, sí que subsiste. Aquí están las dos elipses, yo he hecho una parametrización, ahora lo verán, que va más allá de la torsión desde aquí, sino ya como superficie, cómo se va alargando, porque si no tampoco podía yo hacer investigación. Digamos que el tramo normal es este que se ve entre las dos opuestas, con una elipse que yo le llamo la central, porque sería la agregante equivalente, y que da estas dos proyecciones. Evidentemente, las proyecciones corresponden perfectamente con hipérbolas clarísimas. Ahora no voy a entrar en detalles más geométricos para no... Bueno, no voy a entrar. El caso es que igualmente esta torsión hace que el centro de la hipérbola se desplace superior o inferiormente. Es bastante divertido, en el fondo. Aquí he puesto un volcado de lo que pasa cuando vamos proyectando desde la 1 hasta la 10
Si vamos mirando desde aquí, vas mirando hasta que te pones desde un lado frontal hasta el otro lado frontal, lo que serían los planos que haríamos de esta superficie. Y pueden ver cómo va cambiando la posición del centro hiperbólico que se va viendo. Bueno, yo lo primero que hice, porque para mí esto es como un tesoro, o sea, ver que Gaudí ha descubierto una cosa que no existe ni siquiera. Yo estoy bastante al día de la geometría, les advierto, y esto no existe. Incluso hay una web francesa increíble de curvas y superficies. Esta superficie no aparece. Sigue siendo ni siquiera nadie después lo ha descubierto aparte de él. Lo primero que hice es este tesoro, mirar a ver cómo parametrizarlo para sacar su ecuación y entonces poder saber cómo se comporta analíticamente y poder las cosas demostrarlas analíticamente. Que ya el Gaudí también lo hizo. Si no, no hubiese podido decir nunca que era un hiperboloide general. Aquí, mira, esto que acaba de aparecer, este es el círculo en el cual las dos elipses aparecen opuestas y son equidistantes. Se refiere a este círculo azul que hago aparecer aquí en la diapositiva. Bueno, yo me monto mi sistema para buscar cómo obtener la ecuación y les ahorro todo el proceso, pero esta sería la ecuación paramétrica, que no es una ecuación de las más complicadas. Sin embargo, esta ecuación, digamos, cuando quieres simplificarla para que sea un hiperboloide conocido, simplemente tienes que igualar la A y la B y ya tienes el... Y de hecho, incluso, la gran paradoja es que esto también es una aportación, es decir, esta ecuación vuelve a ser una aportación, es decir, hay muchas maneras de parametrizar el hiperboloide, pero no esta. Y, evidentemente, simplemente sustituyendo la A y la B como la misma letra, es decir, la misma variable en la ecuación anterior, y volviéndolas a diferenciar en la nueva ecuación, pues tienes el escaleno, que sería aquel hiperboloide de la derecha de las láminas que os he enseñado antes. Bueno, aún y así, yo después de hacer este análisis quise, no arrogantemente, pero quise decir, bueno, pero voy a corregir a Gaudí, en plan de, aún puede ser más general. Una vez conocido analíticamente esta superficie y al hecho de decirle, bueno, pues si hay el hiperboloide y esto es una definición que lo contiene con muchas más características y posibilidades, yo le doy el nombre de suprahiperboloide, que en realidad es suprahiperboloide de Gaudí, para luego distinguir el general. Y dije, bueno, vamos a parametrizarla, que de hecho incluso fue más sencillo, desde el punto de vista de la elipse central, no la generativa con la que la describe Gaudí. Cuando hago esto, pues la ecuación aún se simplifica más, aunque la ecuación anterior es muy normal para este tipo de superficies, no es que sea estrambótica. Y entonces, a partir de aquí, también deduje, bueno, hice las comprobaciones, pongo este ejemplo de que por esto es una sección plana, la elíptica equivalente se convierte en un riñón y evidentemente la intersección de una recta en esta superficie siempre obtiene, bueno, no siempre no obtiene 4 puntos, pero a nivel general obtiene un máximo de 4 puntos, sería el caso más general. Por tanto, es una superficie de cuarto grado, pero evidentemente con las ecuaciones lo demuestra. Pero, evidentemente, cuando tú tienes esta superficie la puedes factorizar o deformar. Y entonces a mí se me ocurrió deformarla de manera que la curva central no fuese una elipse. Lo bonito es que la elipse, igual que en el oblicuo, se mantiene siempre proporcional, es decir, las proporciones de un eje y el otro son constantes. Simplemente se va haciendo pequeña y se vuelve a hacer grande en los hiperboloides normales. En el de Gaudí pasa exactamente lo mismo, solo que además va girando, que es aquella imagen que les he puesto al principio.
pero si le aplicas esta deformación puedes conseguir que, por ejemplo, la central o cualquiera de ellas se convierta en una circunferencia, con lo cual tiene una cierta gracia trabajar que una de ellas puedas controlar la superficie esta de torsión con una circunferencia. Entonces dije, bueno, pues voy a ser más papista que el Papa y yo ahora diré que hay el superhiperbólico, pero hay uno que es general, por encima del de Gaudí. Aquí tienen una representación de dos casos donde hay dos definiciones paramétricas que las he puesto en perspectiva militar para que se vea la circunferencia del centro o la elipse del centro claramente distinguida. Pero con este parámetro aún tienes más opciones todavía. Bueno, ya hemos demostrado que existe la generación recta a través de esa hipérbola que es proyectiva. Pero también nos aporta una cosa muy interesante, es decir, Gaudí no solo hacía las cosas por elucubración pura y nos dice esta forma es la propia de un puente, pues ofrece un pilón alargado y delgado en sentido de la corriente y una plataforma alargada o delgada normal a la corriente. Esto que lo ilustré ya en la tesis es simplemente este efecto. Yo aquí he puesto muy exagerada la torsión de 90 grados con poca altura para que se vea más exagerado, pero realmente es un pilón que tiene una aplicación fantástica. De hecho, ahora he enviado un artículo que espero que me lo acepten en breve, explicando las condiciones mecánicas de esta superficie y la aplicación constructiva que tiene, propuesta evidentemente por Gaudí. Y que efectivamente tiene esta característica que nos permite ordenar un paso en contra de otro paso. Esta aplicación tan genial, digamos, que te permite hacer esta combinación, luego veremos qué pasa con ella. No voy a hacer más spoiler. Ya hemos aclarado a qué se refiere con este nuevo parágrafo. Es una superficie más flexible que los otros hiperboloides, bueno, ya lo hemos estado observando, que como casos particulares son más rígidos. Efectivamente, si la analizamos ya no desde la forma arreglada, aquí ven a la derecha secciones frontales, es decir, cortes que se van haciendo paralelos a tu vista, cómo las curvas de nivel van cogiendo forma y cómo hay una zona asintótica muy interesante y cómo estas curvas, evidentemente, como que se pierde una dimensión, ya son cúbicas. Y como curvas cúbicas, pues tienen esta... Si comparamos este sistema con un sistema hiperbólico, pues es totalmente gaudiniano, casi diría, ¿no? Es esta cosa ya más flexible. De hecho, tenía que haber puesto aquí una lámina clásica de las familias de hipérbolas que encontramos, por ejemplo, en las secciones frontales horizontales de un paraboloide hiperbólico. Pero es como si esto se hubiese deformado elásticamente. Y efectivamente, si hacemos secciones, por ejemplo, radiales, que son las que serían siempre hiperbólicas en el caso de los hiperboloides que se conocían en época de Gaudí, pues fijaros cómo se insinúa la superficie simplemente con estas líneas. Por tanto, es evidente, de hecho ya lo hemos visto antes, que tiene una plástica mucho más interesante, menos rígida que la del propio hiperboloide. Aquí está incluso analizada la sección recta, que bueno, es todo un subcapítulo porque esta curva es muy interesante, que incluso hay esta fórmula como más de rótula o de rodilla en esta superficie cuando la cortas pasando por el eje central y va variando. Estos serían los planos que se llaman asintóticos, que es cuando hay un plano tangente, cuando intentas poner un plano tangente a esta superficie tan compleja, que fijaros qué curva, qué gesto tan interesante, aparte de la arreglada, se obtiene. Evidentemente aquí en la misma superficie, pues una tangente y un plano tangente y el perpendicular. Por tanto, ya espero que mínimamente didácticamente
esté resolviendo cada uno de los parágrafos. Esto al menos es lo que me estoy pensando. Por tanto, ya no solo me falta un punto, ¿no? Y juega mejor que ellos, se refiere a los hiperboloides primeros, con el paraboloide, cosa que a Gaudí le interesaba muchísimo más. Efectivamente, si tú coges esta superficie, la puedes combinar perfectamente, puedes salir la salida equivalente tangencial de plano en un hiperboloide normal. En el caso de esta superficie, sale siempre, la continuidad es el paraboloide hiperbólico, que es una superficie que él también aplicará en la Sagrada Familia, en las bóvedas y en la cripta de la Colonia Güell. Bueno, visto esto, lo único que he hecho es, digamos, desgranar e ilustrar lo que es esta superficie nueva y catalogarla sin ninguna discusión posible y objetivamente. Pero el siguiente paso fue decir, bueno, ¿y esto cómo es que se lo guardó en el tintero? Es extraño que una cosa tan potente se la guarde en el tintero. No se la guardó en absoluto en el tintero, que es lo que ahora vamos a... De hecho, incluso, ahora aquí entraríamos en una parte un poco polémica, pero incluso en este magnífico dibujo de la fachada de la Pasión, pues utiliza este concepto ya con los pilares que hay superiores. Así como los inferiores todavía son a fragmentos de paraboloides hiperbólicos, en la parte esta superior apunta este efecto del puente, de conseguir una dirección de base diferente que la dirección de apoyo, que es este tema de la torsión entre la parte inferior y la parte superior. Pero bueno, yo lo primero que hice es, bueno, pues estudio de caso. Y entonces, evidentemente, ahí las cocheras del Parque Güell son un paradigma desde el punto de vista precisamente del hiperboloide de revolución, puesto que este desagüe, debajo de esto hay una cisterna, pero de hecho esta vista está hecha con escáner láser y entonces es imposible verla porque esto está lleno de tierra por encima, pero esto es un recogedor de las aguas que las envía a un depósito que está abajo. Pero esta superficie que se genera aquí, que es de revolución, es estrictamente un hiperboloide de revolución. ¿De acuerdo? Pero si nos fijamos en estos pilares, aquí ya pasa otra cosa. Entonces yo el estudio de caso que he preparado, bueno, el que he analizado y el que les planteo aquí, a ver si lo encuentro ahora bien, abrir. Con la misma herramienta que he utilizado yo antes, voy a coger la versión 4S. Tardará un poco en cargarse porque estoy cargando el modelo del escaneado y tarda un poquito, pero bueno, espero que no me haga quedar mal y sea menos rápido que el sistema que utilizaba Gaudí. Bueno, aquí vemos el detalle del pilar, como pueden ver, totalmente escaneado por fotogrametría, en este caso. Lo combiné con escáner láser, pero bueno, esto ahora es igual. Y en ella voy a superponer mi restitución con esta superficie y van a ver cuál es el resultado. Si se fijan, evidentemente, siempre hay la desviación lógica constructiva de que esto es una superficie acomodada con piedra picada a lo natural, a golpe de fragmentación natural. También esto es un juego que hacía Gaudí con los picapedreros de buscar un poco la rotura natural, de que sea lo menos humana posible y lo más físico-natural posible. Entonces, esta manera de romper todo y así, fíjense, o sea, es una coincidencia pura y extraordinaria.
El perfil se adapta y tenéis que pensar que no es una superficie nada simétrica, ¿eh? Lo que sí que tardé días es en encajar aquí la mejor opción de suprahiperboloide. Pero la lección última de Gaudí es la que les voy a mostrar ahora. Yo ahora voy a desactivar el modelo y vamos a ver esta superficie que yo les he puesto aquí, que es la que, para mí, el colofón final, ¿no? Yo advierto que sin arrogancia dije, bueno, voy a ser más papista que el Papa y voy a definir que aquella superficie que había definido Gaudí, que no es que la haya definido Gaudí en aquella ficha, porque es el conocimiento que le transfirió a Joan Vergós plasmado en una ficha. Nunca significa que nunca será el conocimiento completo, porque no tenemos a Gaudí aquí para que nos lo explique, por desgracia, ¿no? Pero cuando intento adaptar aquí, pues resulta que el suprahiperboloide que se adapta aquí es un suprahiperboloide absolutamente oblicuo, es decir, el mismo efecto general que se elude en los cuadernos de... Ahora voy a volver atrás rápidamente a capturarlo, a buscarlo, que es aquel que tuve que dibujar, este de aquí, que no salen las láminas, que siempre todo el mundo separa en el elíptico o escaleno, es mejor llamarle escaleno, para definir el caso general de los hiperboloides, donde el de revolución o de circular es un caso particular de este, pero este es un caso particular de este otro. Pues desde la ecuación paramétrica yo estudiada aquí, analizada, correspondiente sería el caso equivalente, y el que hemos visto en el pilar sería el caso equivalente, pero con la superficie de Gaudí. Es decir, conocía perfectamente que además esta superficie que hemos descrito ahora aún tenía una más general por encima, y no solo la conocía, sino que, sin que nadie lo sepa y lo supiera hasta hoy, está usada en el mismo Parque Güell y en otros pilares, no es el único. Pero bueno, esto espero que acaben leyendo los artículos completos cuando estén ya publicados, porque están enviados para... De hecho, les he hecho un avance aquí, no sé si prudentemente, pero yo les he hecho un avance aquí de esta nueva aportación. Y bueno, esto no sé si me he pasado o me he quedado corto, pero más o menos tenía previsto esto que he hecho ahora. Evidentemente es un tema mucho más complejo, mucho más extenso, pero a mí me interesaba que se hiciesen una idea desde este punto de vista del cómo él, entre comillas, imita esa naturaleza, que es buscando unas normas generativas para su plástica, que luego, pues, cuando tú construyes esto, que además lo puedes controlar, es decir, un paleta, un operario lo puede construir, porque él va al carpintero, le encarga, hazme esta elipse, y al paleta le dice, ve poniéndome un hilo, y vas comprobando que la hilada la vas cortando donde toca, y por tanto puede transmitir esa idea plástica y que se construya exactamente como él la quiere, que es su obsesión o su control de la geometría está basado en esta necesidad constructiva de la idea proyectuada pasada a una realidad construida. Bueno, y esto es todo, aunque no lo es. Gracias.